Muy buenos días, ¿cómo están todas? Bien, buenos días a toda nuestra casa de oración Chula Vista, Tijuana, Casa de Oración Tijuana Loma Dorada y a todas las mujeres que nos acompañan en esta hermosa mañana. Pues seamos todas bendecidas, sentadas a los pies del Señor y alistándonos para recibir la preciosa semilla de la verdad. Damos un afectuoso saludo a todas, que Dios las bendiga y pues vamos a poner en manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la bendición, la oportunidad de ser portadoras de tu verdad, de tu palabra, de recibirla en nuestro corazón. Y oramos en esta mañana que sea tu verdad prosperada en el corazón de todas las mujeres que nos acompañan en esta mañana y que nos estarán acompañando cada vez que puedan oír esa transmisión y todas las que estamos compartiendo cada viernes, cada martes en nuestros devocionales entre amigas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues después de nuestro saludo y de ponernos en manos de Dios, pues vamos a dar inicio a nuestra enseñanza de esta mañana y vamos a dar inicio con una pregunta. ¿Usted conoce personas cristianas que parece que no conocen el pensamiento de Dios? Bueno, creo que más de una, pues responderíamos que sí. Y por supuesto que vamos a mirarnos a nosotras primero. La primera persona a la que deberíamos de examinar pues sería a nosotras mismas, porque es muy fácil mirar a todos los demás, pero es muy importante vernos a través de la palabra, a través del mensaje de la palabra de Dios y ver cómo está nuestra condición, si realmente nosotros nos estamos conduciendo según el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, aunque habla a todos, a todas nos está hablando en esta mañana, seguramente de una forma muy particular, porque la Biblia habla de modo muy personal, hablará a nuestras vidas en esta mañana. Nuestro tema hoy, si estás anotando y tienes tu Biblia ahí cerca, bueno, nuestro tema hoy es, si soy cristiana, debería conocer esto. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas 4, capítulo 4, verso 6. Dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué quiere decir destruido? Destruido en este verso significa morir. Mi pueblo está muriendo o mi pueblo ha muerto. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y sabemos que a leer en el contexto, cuando se está pronunciando esta verdad, estamos hablando de una muerte no física, estamos hablando de una muerte espiritual, de un alejamiento total de Dios, una nula relación con el Señor. ¿Por qué? Porque las mismas prácticas que se estaban cometiendo en ese momento no tenían nada que ver con la voluntad de Dios hacia su pueblo santo. ¿Qué sería lo que nosotros necesitamos conocer? Bueno, pues todo lo que Dios muestra acerca de una vida limpia y santa delante de Él. El pueblo de Israel inició con un hombre que creyó en Él y le obedeció. Su nombre es Abraham, el padre de la fe. Y este hombre, Abraham, fue un hombre que dio muestra de fidelidad a Dios, un hombre que le creyó, por tanto, sus obras fueron consideradas justas. ¿Por qué? Porque obedeció. Y de ahí, a partir de él, surge una nación santa y bendecida, lo que se denomina en la Biblia el pueblo de Dios. En un punto de la historia de la nación judía, vivió en Egipto por muchos años, cientos de años, un tiempo donde miró un estilo de vida de culto idolátrico, porque Egipto era un pueblo antiguo, mucho más antiguo que Israel, y que practicaba cultos a deidades de diferentes maneras. Y Egipto, nosotros al leer la palabra de Dios en todo su contexto, sabemos que se está refiriendo, no porque lo estemos etiquetando, pero a la luz de la Biblia, Egipto representó para el pueblo de Dios un pueblo idolátrico, un pueblo que el pecado gobernaba en cuanto a una falsa adoración.
Una de las prácticas que el pueblo antiguo, este pueblo de Egipto tenía, era el embalsamar a sus muertos. Ellos tenían muchas creencias acerca de la muerte, pero el hecho de que este pueblo que fuese tan antiguo, mucho más antiguos que Israel, y muchos y muchos y muchos años practicando sus cultos y sus veneraciones y sus falsas adoraciones, no quiere decir que esos cultos y esas adoraciones tengan una legitimidad delante de Dios. Nosotros, al abrir la Biblia, al leer la Biblia y al conocer el pensamiento de Dios, nosotros lo podemos ver y diferenciar del la verdadera adoración al único Dios verdadero que nos enseña la palabra de Dios, a honrar a un solo Dios verdadero. Y entre una de las prácticas, como ya les comentaba, y costumbres y creencias que ellos tenían era la de embalsamar a sus muertos, dejándoles comida también a sus muertos, dándoles sus joyas y poniendo sus tesoros cerca de ellos. ¿Por qué? Porque ellos creían que ellos iban a trascender, que iban que les ayudaban de alguna manera a progresar en el camino, en la nueva vida que ellos creían que así era. Y como sabemos, pues nosotros podríamos indagar mucho más acerca de este pueblo donde vivió Israel. Sin embargo, nosotros vamos a ver acerca de los fundamentos cristianos que nosotros debemos de saber. Y sabemos que el cristianismo surge de los judíos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del cristianismo y estamos hablando de los judíos, porque el cristianismo surge de los judíos. De ahí que viene nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, que nos abre camino y entrada, el acceso a tener una relación con el Padre Celestial y a ser llamados hijos de Dios a través del nuevo nacimiento que opera en aquellos que creemos. De manera que nosotros podemos ver que Israel y el cristianismo, el pueblo de Dios y su nación santa ahora tienen exactamente el mismo Dios y sus leyes, sus mandamientos en cuanto a la adoración que se le debe al único Dios verdadero y al discernir entre una práctica de adoración y una práctica pagana, sí la podemos ver a través de la luz de la palabra de Dios. ¿Qué practicaban y qué era exhortado el pueblo de Dios a mantener una vida intachable y santa? Bueno, una de las cosas que ellos llegaron a mirar, no solamente en el pueblo de Israel, sino por muchas naciones vecinas después de que salió de Egipto, fue el esoterismo. El esoterismo era una práctica natural, era un diario vivir en el mundo antiguo. ¿Y qué es el esoterismo? Abarca muchas cosas como la adivinación, eh, abundaban los encantadores y las falsas adoraciones. Levíticos 20, 6 y 7 dice lo siguiente: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Esto es algo que los cristianos debemos de saber y de entender. Sí existe aquellos encantadores, adivinos, que adoran falsas deidades, pero al pueblo de Dios, al pueblo redimido de Dios, se nos exige ser santificados. La palabra de Dios, santificados y sed santos, dice el Señor, se refiere a apartarnos, a limpiarnos de todas aquellas cosas de las cuales quizá hubiésemos practicado, aquel que está siendo ganado para el reino, apartarse totalmente de ello. Y Abraham fue una clara muestra de que le creyó a Dios y dejó todas sus prácticas idolátricas, sus dioses falsos y todo aquello que se practicaba en su mundo, y le creyó a Dios y continuó un caminar con él en santidad, apartándose y despojándose continuamente de todo aquello que estorbaba en su diario vivir para adorar al Señor.
La palabra de Dios en Levíticos, en el capítulo 20, en el verso 26 y 27, habla de hombres y mujeres que evocan a muertos. Levíticos 20, 26 y 27 dice: Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el 27 dice: Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Es una de las sentencias más duras para alguno en las leyes de Dios, en ese pueblo para Israel, la muerte. Y sabemos que tiene una aplicación espiritual para nosotros hoy en día. ¿Por qué una sentencia de muerte? La muerte era la muerte espiritual, como lo acabo de comentar en el libro de Oseas 4:6, que dice: mi pueblo perece o muere o languidece, o mi pueblo es cortado porque le falta conocimiento. Se refiere a tener una muerte espiritual, una nula relación con Dios. Es lo peor que le puede pasar a alguien que, conociendo de la gracia de Dios, sea apartado de la gracia de Dios, teniendo vida, estando muerto en sus delitos y pecados. Así lo menciona la palabra de Dios en muchos de nuestros pasajes de la Biblia, en Efesios, en el capítulo 2, pero el Señor vino a darnos vida y vida abundante. La muerte a la que se refiere para nosotros hoy en día tiene esa aplicación. La bendición de Dios es darnos a Jesucristo para que a través de Él estemos con una vida fluyente, una vida que alumbre, una vida que esté dando constantemente, irradiando la belleza del amor de Cristo a través de cada creyente y en una verdadera adoración. Una consecuencia de permanecer apegados por decisión propia al rechazo a Dios es la muerte. Y conformarse a la propia filosofía de vida y de falsa adoración de una manera voluntaria es igual a una muerte espiritual. El Señor hizo pacto con su pueblo cuando fue redimido y sacado de Egipto, sacado de un lugar donde él había visto tanta práctica contraria a Dios, pero Dios hizo un pacto con su pueblo. El pueblo tenía que cumplir su parte. Todas estamos rodeadas de una y de otra manera de prácticas distintas, y lo podemos ver en los anuncios, los folletos que se entregan, que andan ahí recomendando amigas cuando hay un problema, cuando hay una situación. Te dice: pues ve con la señora Esther, la señora que lee las cartas de manos, que te va a decir en la lectura del café, que te va a leer la bola de cristal, la astrología, te va a dar la dirección a tu vida, te va a mostrar si lo que está pasando en tu vida en ese momento. Y aún la invocación a los muertos, aquellas personas que se quedaron con algo en su corazón, que tienen un sufrimiento y desesperanza, siempre va a haber, porque estamos rodeados de gente que no conoce a Dios y que lo tiene como una práctica natural, normal, como parte de su vida. Pero ¿saben cuál es lo más peligroso? Que sean gente que sea cristiana la que esté recomendando esos medios. La palabra de Dios en Deuteronomio 18, de 9 al 14, dice lo siguiente: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Habla de abominación, algo aborrecible, algo que es digno de desecharse, algo que es repugnante delante de Dios. Y la palabra de Dios continúa diciendo a ti y a mí que somos cristianas, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová
Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios da las instrucciones muy claras y muy precisas, lo que protege al pueblo de Dios, lo que le da una prevención acerca de peligros que pueden estar acechando al alma, que pueden afectar la vida espiritual, es abrir el corazón y contaminarse en el espíritu con toda esta clase de prácticas. Todo lo que tenga que ver con cultos, que tenga que ver con ocultismo, y aquí nos los está describiendo uno por uno, son cosas que Dios prohíbe y que causan la muerte espiritual. Estas mismas instrucciones el Señor las tiene vigentes para nosotros, porque podríamos decir, bueno, eso está en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Sin embargo, la palabra de Dios sigue hablando a nuestras vidas, porque el mismo Dios Santo, ayer, hoy y por los siglos, será siendo santos por toda la eternidad, y su santidad Él la quiere compartir con nosotros. Él sabe lo que es conveniente a nuestras vidas y nosotros estamos muy protegidos bajo sus mandamientos. Primera de Pedro 1:14 al 17 dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Quizá alguna de nosotras podría decir, es que yo pensé que así era, es que yo no creí que esto fuera tan malo, es que yo no creía o no sabía o no lo había leído. Pero hoy te estoy exhortando que los pecados que en nuestra ignorancia hemos tenido acerca de este tema y de muchos más, pero acerca de este tema podemos pedirle perdón a Dios, podemos arrepentirnos y Él es clemente y misericordioso, pasando por alto ese tipo de pecados, sabiendo que en la ignorancia los cometíamos. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y podríamos decir, en nuestra vida incluye la adoración. ¿De qué manera yo estoy adorando a Dios? Cuando tengo una duda, cuando tengo una necesidad, cuando viene una calamidad a mi vida, ¿de qué manera yo estoy adorando a Dios en mi manera de vivir, en mi manera de actuar, en mi manera de resolver? Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas justas, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Se fijan? Igual que el pueblo de Israel que peregrinó por mucho tiempo y nosotros llegamos a ser semejantes a ellos en el peregrinar en este mundo que es un desierto para nosotros, pero del cual el Señor viene a darnos sombra, a darnos luz, a darnos cobijo, a ser el pan para nosotros, a ser el agua viva que sacia la sed de todo creyente. De manera que ninguna de nosotras en ningún momento de nuestra vida debemos de sentirnos tan oprimidas que dejemos de buscar al Señor. Al contrario, es cuando más debemos de acercarnos al Señor y probar su benignidad aquí en la tierra de los vivientes. La mayoría de la gente de nuestra nación se considera cristiana. Es obvio entonces que la Biblia, la palabra, es la ley. Debería ser lo obvio. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchos cristianos traen amuletos de suerte, creen en situaciones esotéricas, muchos consultando la astrología, buscando en las revistas, y siguiendo los caminos de aquellos que no conocen a Dios, queriendo tener contacto con los muertos, muchas veces invocándoles? Una ocasión estaba en mi negocio, teníamos una papelería, mi esposo y yo, y era un tiempo en que el Señor ya nos estaba sacando de ahí y pues cada vez las cosas iban de mal en peor. Y llega una cliente ahí, yo estaba sola,
Y cuando llega me dice, oiga, yo me acuerdo cuando este lugar estaba muy próspero. Y le dije, sí. Y dice, bueno, sí me acuerdo y es muy notable que ahorita está muy solo, hay poca clientela. Le digo, bueno, ya abrieron muchos otros negocios y pues qué bueno, pero Dios es bueno. Me dice, bueno, es que yo le quería sugerir que pues es muy notable la situación. Entonces le quería sugerir, si usted gusta, yo conozco una persona que puede venir a este lugar y yo supe a lo que se estaba refiriendo y se estaba refiriendo que fuera una persona, un brujo o una persona espiritista o la verdad no, una persona que practica todo esto que estamos leyendo, o sea, el ocultismo. Y no la dejé de terminar de decir y le dije, ¿sabe una cosa? Yo soy cristiana. Y como cristiana, mi Señor no me permite ni quiero tener ni nada que ver con algo que tenga que ver con ocultismo. Si Dios está permitiendo que esta prueba y esta situación ocurra y se acabe, yo le doy gracias a Dios y me contento con lo que Él tenga para mí. De manera que esa señora agacha su cabeza, avergonzada, y me dice, ay, yo soy cristiana. Eso fue lo que me dijo. Entonces le comento, sabes que tú no eres cristiana, porque una cristiana debe conocer la palabra de Dios, debe saber que al pueblo de Dios no le es permitido hacer las mismas prácticas que una persona que no conoce a Dios. Una persona que no conoce a Dios va a buscar a los hechiceros, a los brujos, a los encantadores, a los magos, pero al pueblo de Dios no le es permitido. Tú no estás leyendo la palabra de Dios. ¿Dónde te congregas? No, pues en tal lugar. Dije, estoy segura que tú no te congregas y estoy segura que tú no estás leyendo la palabra de Dios. Si leyeras, tuvieras un gran temor a Dios. En verdad, esto que estás diciendo, tú te tienes que arrepentir. Y tuve que ministrar en ese momento y pues en la verdad nadie entraba, entonces pude ministrar perfectamente y llevarla a una reconciliación con Dios y exhortarla a congregarse. Y eso mismo, todas las cristianas deberíamos de hacerlo. Si conocemos a Dios, hay que exhortar a la gente que se dice ser cristiana a no practicar tales y semejantes cosas. Si se dice cristiana la gente, pero no ama a Dios, se dice cristiana, pero no conoce la palabra de Dios, se dice cristiana, pero busca todas estas cosas, está entrando en un terreno satánico. Esa es la verdad. Entra al poder del engaño del enemigo. Tener la Biblia y no leerla, tener una Biblia, conocer la palabra y no obedecerla es terrible. Se cumple aquello que viene en Oseas 4:6 que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento de Dios hay que llevarlo a la práctica. La vida de Dios no fluye si hay pecado en nuestros corazones. Voy a concluir con lo siguiente. La Biblia siempre nos va a dar instrucción. La Biblia es la palabra de Dios que nos protege a todo su pueblo y sus leyes nos llevan a santidad. No tienen ninguna otra intención que llevarnos a ser un pueblo santo, escogido por Dios, una nación santa que publica la verdad de Dios. Esa sería y debería ser la condición de todas las mujeres cristianas. Eres cristiana y ya conoces la palabra de Dios. Eres cristiana, obedezcamos la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por tu vida y pues vamos a ponernos en sus manos. Padre, te doy gracias por la exhortación que hoy en esta mañana haces a nuestros corazones. Una confrontación que continuamente, Señor, debería de estar presente en nuestro corazón. Soy cristiana, yo tengo que saber tu voluntad. Si soy cristiana, yo tengo que conocer tus pensamientos. Si soy cristiana, yo tengo que obedecer tu palabra. Y si soy cristiana, debo ser luz en este mundo tan lleno de oscuridad y tinieblas. Señor, ayúdanos a vivir una vida santa, a vivir una vida apartada de todo peligro del mal y del mundo satánico y de todo el engaño que el enemigo
con que el enemigo engaña. Señor, gracias porque tenemos tu palabra, la palabra profética más seguro a la cual debemos estar atentos, atentas todos los días. Señor, bendice a tu pueblo y fortalece a cada una de tus hijas, mi Dios, con tu verdad, con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todas.